imperio? Pues sí, sí. Bueno, aquello que tiempos y aquellos, ¿eh? Que tiempos. Bueno, pues quiero decirles que el profesor Coronel nació en el año 1967. Es gaditano de Sanlúcar de Barrameda, para que no señas, pero también tiene adquirida cartas de naturaleza como valenciano. Ha ejercido como profesor de literatura en la Universidad de Valencia y es doctor en filología latina. Precisamente su tesis doctoral la desarrolló acerca de uno de los hijos más preclaros de nuestra tierra, Ausias Marc, traduciendo en versión latina y en verso la obra completa de este gran valenciano. Por cierto, obtuvo por este trabajo el premio Menéndez y Pelayo. No sé si estoy siendo exacto. Sí, ¿verdad? Bueno. Bien, pues en un mundo tan atractivo como es la religión, la literatura y la historia antigua, medieval y moderna, el profesor Coronel es realmente una autoridad. Buena prueba de ello son los numerosos trabajos que tiene editados, algunos de ellos galardonados. Y por cierto, es de destacar algunos de ellos como, por ejemplo, uno que hace resaltar la figura de otro gran valenciano de la cultura valenciana, como es Luis Vives. Otro admirable trabajo suyo fue la traducción de la Santa Biblia durante las Reformas. La calidad y brillantez de todos sus trabajos hizo que fuera admirado internacionalmente, de manera que es solicitado como ponente en numerosos congresos sobre la cultura en el mundo antiguo. Con una dedicación realmente vocacional, nuestro conferenciante ha desentrañado las formas de vida y la mentalidad de la Edad Antigua, así como la época medieval también. Pero también los tiempos modernos y contemporáneos. Por todo lo dicho, de él podemos decir que es una personalidad idónea, como quien más, para hablar acerca de los derechos humanos, para que meditemos sobre ellos y también, claro está, para que pasemos unos minutos agradables escuchando su conferencia, que él titula El origen humanístico de los derechos humanos. Así que ante ustedes el profesor Coronel. Muchas gracias por la amable presentación y antes de nada, como es de rigor, es ser bien nacido, ser agradecido, pues agradecer al Ateneo Blasco Ibáñez la invitación, sobre todo a su presidenta, la invitación para estar aquí hoy y agradecer aquí pues la presencia ya de algunas personas, la presencia de todos, pero algunas personas que ya los conozco y que es la segunda vez que estoy en esta casa, en este edificio, pero también he tenido la oportunidad de compartir jornadas y actos con otras personas que están sentadas aquí en la sala. Bien, sin más preámbulo, voy a empezar mi intervención diciendo que hablar de los derechos humanos parece situarnos en aquel 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en París, con su resolución 217-A3, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, aquella declaración, vista desde la diacronía histórica, se presenta como un proceso que se remonta no ya, como cabe esperarse, al ilustrado siglo XVIII, sino al siglo XVI, cuando los humanistas ponen de relieve que hay un conjunto de principios que deben proteger a todos los seres humanos sin distinción. En ese siglo XVI, por poner un ejemplo, es cuando se ponen las primeras piedras del llamado derecho de gentes, surgido de refriegas y polémicas sobre qué derechos debían proteger a los nativos de América. De esos veneros, de esas fuentes, proviene remotamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es a ese periodo histórico, o en ese periodo histórico en el que me voy a centrar por una razón muy sencilla, porque es de lo que se habla. Pues bien, hablar del humanismo renacentista como antecedente de los derechos humanos supone, en principio, hablar del cristianismo, y hablar en concreto del cristianismo paulino que propugnaron los principales mentores de este movimiento, desde el cual se abogó, por ejemplo,
por la tolerancia interreligiosa, incluso por la paz con los turcos, y desde luego, desde ese pensamiento es desde el que se defendió, por ejemplo, el respeto a los pueblos de América o la igualdad entre todos los hombres. Esa igualdad reposaba en criterios cristianos, como acabo de decir, que secularizados darán lugar a los valores ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad. La Declaración de los Derechos Humanos es, pues, el punto final de un proceso por el que Europa decantó unos valores que, aunque laicos en su formulación presente, vuelvo a repetirlo, fueron cristianos en su punto de partida. ¿Cuál puede ser ese punto de partida? Pues por poner un ejemplo, podríamos citar Gálatas 3:28. Dice Pablo: ya no se distinguen judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, pues con Jesús todos sois uno. Estas palabras, por ejemplo, las utilizará Luis Vives para defender la igualdad, por ejemplo, entre la mujer y el hombre, en su famosa Instrucción de la Mujer Cristiana, diciendo que por encima de esa supeditación que se defendía, o que se defendió a lo largo de toda la Edad Media, una supeditación psicológica, biológica, ontológica e incluso sociológica de la mujer al hombre, pues que frente a ese hecho o sobre ese hecho estaba esta declaración de Pablo. Pues bien, el mismo punto de partida es el que utilizarán para defender que con Cristo se inaugura una nueva época en la que todos los hombres son iguales por encima de las diferencias biológicas, psicológicas, etcétera, que se pudieran establecer o defender entre ellos. Pues bien, no tengo tiempo aquí para explicar el tránsito de todas estas ideas en la primera mitad del siglo XVI, así que me voy a centrar en concreto en un personaje citado por Celestino, que es Luis Vives, este valenciano universal y que cada día que pasa va adquiriendo, digamos, una dimensión aún mayor de la que nos podemos imaginar, ya no equiparable a la de un Erasmo de Rotterdam, sino en muchos aspectos incluso por encima del propio Erasmo de Rotterdam. Bien, por tanto, por un lado tenemos este cristianismo en formulación paulina. Por otro lado, tenemos la propia coyuntura del siglo XVI. Una coyuntura que está, digamos, marcada por tres hechos. Por un lado, la crisis de la autoridad papal. En segundo lugar, la decadencia de la teología escolástica. Y en tercer lugar, el surgimiento de un movimiento individualista que, en cierto modo, hunde sus raíces en el misticismo individualista de la Baja Edad Media. Lo que hace el siglo XVI es depurar todos estos aspectos en el alambique, digamos, de la propia realidad histórica de este momento para, digamos, dar origen a una redefinición del hombre y a resituarlo dentro de lo que es la sociedad. Esto es especialmente evidente en Alemania, donde desde hacía mucho tiempo prosperaba un sentimiento antirromano azuzado por los abusos fiscales y, desde luego, por la falta de moralidad del clero y por una religión que empezó a llamarse en aquel entonces farisaica, es decir, una religión externa y formal, incapaz de responder a la religión moral que requería la burguesía incipiente. Pues bien, frente al prestigio que tenía la contemplación, frente al prestigio de esa religión especulativa, las nuevas clases burguesas emergentes necesitaban una religión práctica que sirviera de horma o falsilla a sus inquietudes, a las inquietudes reales y cotidianas de estas nuevas clases. Consecuencia de todo ello son las diversas rebeliones campesinas que se extienden por Europa como signos tempranos de precapitalismo. Los humanistas asisten a esos acontecimientos con clarividencia y, más allá de sus posiciones frente a esos disturbios, en los que nos podemos entrar ahora, lo importante es que tratan de forjar una idea de la religión que sirva a esas nuevas demandas. Lo harán
no desde la aceptación de una realidad precapitalista, en la que la mentira y la contradicción es el precio a pagar para lograr la permeabilidad social, esto lo pueden ver ustedes en el Lazarillo de Tormes, sino desde ese acendrado paulinismo del que acabo de hablar y sobre todo desde una moral exigente con la que propugnan la igualdad de todos los creyentes. Es decir, lo que hoy en día podemos decir igualdad de todos los hombres, se dirá igualdad de todos los creyentes en aquella época. Pero ese concepto es el antecedente del nuestro. Bien, estos pensamientos que aparecen, y lo vamos a ver ahora una y otra vez en Vives, tienen antecedentes la Edad Media en personajes como Marsilo de Padua, el más conocido Dante o el no menos conocido Guillermo de Ockham. Todos ellos empezarán a construir una idea de la política basada fundamentalmente en dos principios. El principio de la preponderancia del poder civil y, en segundo lugar, la necesidad de un equilibrio entre todos los poderes. Estas ideas ya están presentes en estos tres autores que estoy diciendo. Por ejemplo, esto justifica que Marsilo de Padua, por poner el ejemplo de uno, insista en que el sacerdote, en que el papa, en que el obispo no puede intervenir jamás en la vida civil. Que eso es cuestión del legislador, no del poder religioso. Dirá que no podrá intervenir ni siquiera cuando el legislador sea fehacientemente malo o malvado. En ese caso serán los propios gobernantes, el propio poder civil, el que deberá, digamos, eliminar a ese mal gobernante. Para sostener estos pensamientos utilizan, digamos, textos bíblicos. Podríamos, si tuviéramos tiempo, leer aquí el versículo 3.3 de la primera epístola a los Corintios, o el 6.4, o el 1.24 de la segunda. En fin, hay muchos textos que son los que estos autores utilizan para defender este tipo de principios. Lo había dicho Guillermo de Ockham, que no se podía utilizar, que el poder religioso no podía utilizar la fuerza ni siquiera para obligar a la conversión. Ni siquiera para obligar a la conversión de los herejes. Bien, esta, en cierto modo, a esto es a lo que llamará Guillermo de Ockham la libertad evangélica. Y esa es la libertad que incita, por ejemplo, a Santiago, en la epístola a Santiago, a decir, y cito, por esto opino yo que no se debe molestar a los gentiles para que se conviertan a Dios. Esto lo dice Santiago. Pero en los Hechos de los Apóstoles 15:28 se lee: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables. Pues bien, estos pensamientos paulinos y la realidad política europea, con conflictos que reaparecen larvados desde la Baja Edad Media, darán cuenta del presente político y de esa realidad social